Con una sensación del deber cumplido, porque pienso de que yo siempre estuve en las movilizaciones. Ya nos conocemos hace años y yo siempre estuve participando. Y la verdad que en esta situación que se está viviendo, como te decía anoche mismo, no es tan solo el caso de lo que están pasando los jubilados, sino que en esto también es abarcativo a todos aquellos que están en actividad, aquellos que tienen trabajo y aquellos que fueron despedidos por este gobierno. Porque es un gobierno que desgraciadamente no tiene sentimiento, despide y disfruta justamente despidiendo a la gente, diciendo a la gente que ha echado, tanto nuestro presidente como ni hablemos de Adorni, que es el vocero. Todos disfrutan haciendo daño. Y eso es lo que justamente no está tan solo afectando en estos momentos, los que más la están padeciendo son los jubilados. Pero en general, todo el pueblo está sufriendo con esta situación. Jorge. Me hacías referencia a la sensación al haber llegado a casa. Llego a casa, estaba mi hija esperándome, mi hija de 20 años, y me dice, te felicito, pa. Dice, porque vos no abandonás la lucha. Dice, sos una persona muy justa. Le digo, no soy justa, intento ser justo. Yo no permitiría, porque tuve muchos opositores, digamos, en las redes sociales. Qué manera de perder el tiempo, me decían, lo que es estar al pedo. Yo le digo, yo no permitiría que le peguen a mi viejo, ni a mi vieja, ni a mi abuelo, ni a mi vecino, porque la sociedad la construimos entre todos. Esa es la sensación que me quedó, el de apoyo de mi familia. Como lo dije cuando tomé la palabra, la única bandera que me representa es esta, la bandera argentina. Como lo dije en su momento, cuando en un gobierno quisieron entregar los hielos continentales, esta bandera estaba presente, hicimos la campaña acá con vecinos de Luján. Cuando ganamos el Mundial también salimos todos juntos a festejar. Y qué gran cosa, ¿no? Que hoy no estamos todos juntos para digamos, reclamar que no le peguen más a nuestros viejos. Cuando tomé la palabra y dije, un Estado se compone de 3 poderes, mucha gente estaba escuchando muy atentamente. De 3 poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Qué hace el poder judicial que no le dice al ejecutivo, señores, le corresponde el 82% móvil y es un deber de ustedes dárselo? No están pidiendo nada, los abuelos no están pidiendo que le regalen nada, los jubilados no están pidiendo que le regalen nada. Están pidiendo vivir en una nación digna y dignamente. Tuve la suerte de poder llevar a mis hijos a cada uno de los lugares, a los lugares de la Batalla de San Lorenzo, a los lugares donde reposa San Martín, en la Catedral Metropolitana, a Yapeyú. Hubo próceres que quisieron una nación grande. Hoy estamos rodeados de una runfla de ladrones, porque saben que no hay justicia, no hay. Y muchos se sorprendieron cuando yo le dije, hagan memoria, ¿qué pasó en la pandemia? Nos encerraron para robar, nos encerraron para enfiestarse. No importa qué gobierno sea, de qué color, porque pasaron varios gobiernos de distintos colores. Son una runfla de ladrones, pero porque la justicia se lo permite. Me hubiese gustado anoche haber visto a nuestros representantes del pueblo, elegidos por el pueblo. Nos hubiese gustado verlos, no siquiera participar de la marcha, aunque sea mirarnos del balcón y decir, estamos con ustedes. Había poquita presencia política, ¿no? Yo vi a César Ciror, presidente del Consejo Deliberante, a Joaquín Martucci. Justamente. Y había unos 4 o 5 concejales, más de eso no había. Y estaba también la... De quienes apoyan a Milei, ninguno, creo, ¿no? Ninguno más vale. Eso es indiscutible, bueno, que no va a estar. Pero lo que estaba en el del oficialismo acá en Luján, ¿no es cierto? Había de ese sector participaron unos 4 concejales. ¿A quién más has visto? Yo lo vi a la chica esta de Patria Grande, que siempre está... Andrea Monzón. Andrea Monzón estaba.
Entonces ella siempre está. Ahora, sí. Y yo una de las cosas que justamente hablé cuando lo crucé a César, a ver, le dije, esto es lo que tendrían que, me parece muy bien que estén acá, porque lo que tendrían que estar acá todos los concejales, especialmente lo del oficialismo, no esperemos de Patria de la Libertad Avanza, de ya que no van a venir, ni tampoco lo del PRO. Bueno, pero debiera ser, el reclamo de los jubilados debiera ser, y me parece que es uno de los temas, como también la marcha por las universidades, por ejemplo, que atraviesan, por eso me da la impresión de que al gobierno nacional les duelen estos temas puntualmente, porque saben que hasta sus propios votantes, yo no sé si ustedes han votado a Milei, por ejemplo, y tal vez hoy dicen, me equivoqué, o dicen, no, yo me imaginaba lo que se podía venir, entonces no lo voté, o voté en blanco, o voté a Massa en el balotaje, tampoco había muchas más opciones que uno u otro, o en blanco, no ir, pero es un tema que atraviesa, cuando vos decís, la mínima es de 279.000 pesos para los jubilados, con el último aumento de marzo, perdieron casi el 30% del poder adquisitivo en el último año, de marzo a marzo, 2024-2025, le quitaron medicamentos, se movilizan y los maltratan. Imágenes de policías tirándole gas pimienta a jubilados que estaban paraditos en una esquina, ni siquiera en el medio de la concentración, nada. Mirá, hagamos periodismo en serio, busquemos los padres de esos policías, busquemos los abuelos de esos policías. Pongámonos, elevemos, pongamos los productores a trabajar. Los tenemos identificados, o sea, digo, los tenemos. Los vecinos comunes lo han logrado identificar por las redes a estos policías. Hagámosle nota a los padres de esos policías. Yo sabés que trabajé en medios nacionales, en medios locales también. Trabajé tengo por supuesto detractores, ¿no? Con Carlitos Porto. Muchos lo amaban, otros lo odiaban. Sí. Pero aprendí muchísimo. Aprendí a mirar el otro lado de la noticia. Hoy los estados, no digamos el Estado, nos quiere divididos. Esto es un juego de magia. Te muestran una cosa con una mano y con la otra te están escondiendo otra cosa. Ellos quieren que hablemos de números, que no hablemos de derechos. Por eso es que yo hago hincapié en decir, ¿dónde está la justicia? Nuestro Estado republicano se compone de 3 poderes: legislativo, judicial y el ejecutivo. El ejecutivo ya sabemos que a quién defiende, a los intereses. ¿Dónde está el legislativo? Ayer me hiciste una pregunta, ¿por qué creía que se votó lo que se votó ayer? Digamos, un cheque en blanco, porque no se sabe ni lo que se va a recibir del Fondo Monetario Internacional. No se sabe lo que se va a recibir, o sea que no sabe lo que vas a pagar. El gobierno está programado. O tal vez ni el propio gobierno lo sepa, o lo tiene muy oculto. Pero por lo menos las declaraciones del ministro Caputo, que generaron todavía más nerviosismo en el mercado, como se suele decir, cuando habló con Laje en la televisión. En vez de fue perjudicial. Le dieron al zorro cuidar las gallinas. Aclarar, oscureció. Claro, o sea que evidentemente no están los detalles del nuevo endeudamiento o de más endeudamiento con el Fondo Monetario. Bueno, aún así la Cámara de Diputados lo votó con 129 votos afirmativos. Además, yendo al fleje de la ley y de la democracia, porque si no hubiese mandado un DNU, si no hubiese puesto un DNU que ya lo ponía en vigencia y entraba un proyecto, todo es irregular. Necesitaba el aval de las 2 cámaras. Todo así con un DNU, solo con esta, solo con convencer a los diputados que convenció, propios y ajenos, también, o no tan ajenos, pro radicales, algunos peronistas, la coalición cívica, ya está en vigencia y ya tiene vía libre para seguir endeudando al país. Mira, lo que pasa es que normalmente, de tantos años que hace años que vengo militando, ya tengo unos cuantos, desgraciadamente hemos visto dentro de las distintas cámaras que ha habido traidores. Pero te puedo asegurar que los tantos traidores como se ve ahora, que lo hacen así en una forma tan abierta, tan descarada, creo que no lo vamos a ver nunca más. Aparte vos encontrás diputados como senadores que de pronto critican al gobierno, lo critican, hablan peste en sus discursos y después terminan, voy a aprobarlo por la gobernabilidad.
Entonces vos te das cuenta de que justamente, ¿quiénes se perjudican acá? Es el pueblo. Las veces que hemos caído en el Fondo Monetario, siempre, desgraciadamente, sabemos cuál es el final. Nadie con el fondo en la historia argentina. Nadie se hace cargo de la deuda más que el pueblo, porque el pueblo es quien termina pagando con miseria, con hambre. Es así como el pueblo es el único que termina pagando esa deuda. Y esta gente, porque vos fijate, el mismo que ahora es nuestro presidente, a Caputo dijo que se había fumado 15.000 millones de dólares. Lo criticó a más no poder. Y con justa razón en su momento. Por eso. Y sin embargo lo tenemos ahora, es el ministro de Economía. Y para él ahora es el mejor ministro que ha tenido Argentina. Siempre nos han hecho eso, siempre desgraciadamente, nos han vendido como perros y después el pueblo es el que paga con miseria. Volviendo, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Volviendo al tema, vuelvo sobre mis palabras, sobre mis pasos. Ellos quieren que hablemos de economía. Claro. Nosotros tenemos que hablar de derechos. De derechos, que nos van quitando. De derechos. Es el gran juego del mago. Nos pusieron un DNU por delante y nos quitaron los derechos. Derecho a expresarnos libremente, no podías ir a una plaza de Buenos Aires a expresarte, derecho constitucional, ¿eh? Muchos me recordarán acá en Luján porque por allá por los años 82, 83 yo andaba con la Constitución debajo del brazo. Como lo dije anoche, mi padre desaparecido político a principios de la década del 70. Tuvimos la suerte de poder recuperarlo. Torturado, dolido, apaleado, roto, pero digno. No quiere... Perdón, ya que lo mencionaste. ¿Ya en plena dictadura o en la previa? En la previa de la dictadura, porque esto habrá sido, yo era muy pequeño, en los años 71, 72 o 73 yo no recuerdo, pero sí recuerdo que en casa estaba la amnistía presidencial, porque él se salvó por una amnistía presidencial. No quieren que hablemos de derechos. El derecho, yo no soy jubilado, pero como también hice referencia anoche, una frase de Bertolt Brecht, primero vinieron por los negros y no me importó porque yo no era negro. Después se llevaron los judíos. Tampoco me importó, porque yo no era judío. Ahora están golpeando a mi puerta. No quieren que hable de derechos. Hice referencia también a otra parte de la historia, ya por el 2001, cuando dimitió de la Rúa, que la jueza Servini de Cubría le dijo: señor, vuelva y tome el poder. Yo ya renuncié, dijo Fernando. Dice, vuelva, no es el proceder. O sea, funcionó en parte. ¿Cuántos muertos tuvo que haber esa vez? ¿Cuántos muertos está esperando, como le dicen, la borracha, la pone bomba? No me acuerdo si me haces referencia al nombre, su nombre de guerra. Bueno, ya. Vamos a rebobinar. Sí, vamos a rebobinar. No quieren que hablemos de derechos. ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde están los jueces federales que no le dicen, más allá de la economía, más allá de la economía, señor, la Constitución Nacional le garantiza a los jubilados, le garantiza a estas personas una vida digna? Es que está todo prostituido. Claro, porque ocurre esto. Entran 2 jueces por decreto para integrar la Corte Suprema. Son cargos eternos de por vida. Pareciera ser que intocables. Es el poder que casi no se renueva nunca y que suele moverse al ritmo de los tiempos políticos. Y así como muchos políticos se han guardado, no se sabe demasiado dónde están, o prefieren acompañar porque a este presidente lo votó el 56% del pueblo en un balotaje, entonces, bueno, hay que dejar que haga absolutamente todo lo que quiera, hasta tanto sea el propio pueblo el que reaccione, y ahí sí seguramente van a aparecer. También ocurre con el Poder Judicial esto, ¿no? De, bueno, ir
ir midiendo, tienen un termómetro que, Es hasta que la incluso justicia- uno no puede ni dimensionar. La justicia, desgraciadamente, es para el pobre. La gente que tiene poder No la necesita. siempre tiene cómo agarrarse. En cambio, el pobre sí siempre está supeditado a que ahí aparezca un juez, aparezca un fiscal, que actúe de oficio. En cambio, en grandes cosas, los problemas del caso de la gente que tiene poder, pueden hacer lo que quieran. Que no va a haber un juez, no va a haber un fiscal que actúe y que realmente quiera aclarar la situación. En cambio, el trabajador, el obrero, el pueblo en general, está supeditado a que, si bien lo dice el dicho, si robas una gallina porque tenés hambre, te mandan preso. Haces una estafa como la de nuestro presidente, Cripto. sin embargo anda por la calle, vivito y coleando y todavía... La ley es como el torturando a la cuchillo, gente. dice Martín Claro. Fierro. No hiere a quien lo maneja. Claro. Hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, pues siempre es bueno tener palenque donde rascarse. ¿No? Y eso que ese libro fue escrito, digamos, a modo de gacetilla, como una protesta del gaucho. Hoy lo seguimos viendo. Los invito a que le digas a tus colegas productores, empecemos a buscar a los padres de estos policías y preguntarle, ¿qué piensa usted de su hijo? A los abuelos de esos policías, a los padres de Burri, ¿qué piensa usted de su hija? A los abuelos de Caputo, ¿qué piensa usted de su hijo? Esto es un gran juego de magia. Te muestran una cosa con una mano y te sacan otra cosa con otra mano. Ahora dijeron ficha limpia, ficha limpia. Están más sucios que bolsa de carbón. No hay uno que salga. Tantas estupideces que hicieron con las reformas de nuestra Constitución Nacional. En países serios, por mucho menos que eso, van presos. Le quitan hasta las ganas de comer a todos los parientes de ellos. Jorge y Julio, para ambos la misma pregunta. Bueno, hablabas de tu mamá, de tu papá, De los valores. de las personas mayores en general. Sí. ¿Tienen casos puntuales que, por ejemplo, digas, mira, tiene que tomar esta medicación por una enfermedad crónica y ahora le cuesta tanto cuando antes no, se la quitaron? ¿Conocen casos ustedes de Conozco de casos familias? dolorosamente del estado ausente. Yo vivo en el barrio de Lanuse. Un vecino mío, un abuelo de 73 años, fallece. Los vecinos nos hicimos cargo. El Estado estaba ausente. Cuando reclamamos a la justicia por abandono de persona, me dice, no, pero no hay abandono de personas si lo están asistiendo los vecinos. Un abuelo de 73 años. Los vecinos les dábamos de comer, nos organizamos. Por eso que anoche le decía al pueblo, a aquellos que querían escuchar, porque el que no quería escuchar tenía la libertad de irse. Sin banderías políticas, con la única bandera que nos representaba a todos los que estábamos presentes, que era la bandera argentina. Estamos hablando de un Estado ausente y una quita de derechos. Este abuelo tenía derecho a que el Estado lo asista, a que lo proteja, a que lo cuide. Y te dicen, el Estado somos todos, ustedes son parte del Estado como vecinos. Falleció. Pero no nos quita ese dolor el hecho de saber que los vecinos hicimos lo posible, pero el Estado se mantuvo ausente. Julio. Mira, a mí me tocó, justamente porque yo no soy jubilado todavía, sí, hice los trámites, todavía estoy esperando. Mi señora es jubilada. Tuve que ir justamente, porque ella también ella toma 5 medicaciones. Tuve que ir para renovar todo lo que el gobierno pedía y me tocó ir al PAMI. Y sinceramente sentí vergüenza de quienes nos gobiernan, porque había gente que tuvo que ir a renovar todo el tema de los medicamentos y iban con el trípode, caminando apenas, pero tenían que hacer el trámite, lo tenían que hacer personalmente. Me pasó el caso de una vecina, que me la encuentro ahí en esa situación. Justamente un hombre que vive frente de su casa le dice, pero me podrías haber dicho a mí
Y agarró y le dijo, no, dice, pero si el trámite lo tengo que hacer yo personalmente. Entonces llegar hasta eso, llegar hasta esa barbaridad de que alguien tenga, todavía yo agarré ahí en el momento y dije, no, no hagan cola, vamos adentro, siéntese y que vengan ahí los empleados y que lo atiendan. Así fue como se hizo. Pero es una vergüenza lo que hicieron, por eso se notó esto, porque lo hicieron con los abuelos. Y eso dolió a todos. Ahora yo me pregunto, y la verdad es que sinceramente, la mujer de ese policía que le pegó a esa anciana en la marcha pasada. Ah, esa tremenda imagen que bueno, queda... sí. Ahora vos decime, esa persona, cuando llegó a su casa, todo el mundo lo vio. Tendrá hijo, tendrá esposa. Sinceramente, yo le diría a la esposa que cuanto antes se separe, porque si no, de lo contrario, si es capaz de hacerle eso a una persona de 81 años, en cualquier momento ella va a ser se va a cometer un femicidio. Entonces, vos ves la falta de conciencia, de humanidad, porque vos no podés agarrar y atentar así contra otra persona, viendo con una persona que realmente, ¿qué daño le podía hacer esa mujer con el pretexto, como dijo Bullrich, de que le pegó bastonazo? ¿Qué daño puede hacer si cuando se despegó del bastón ya estaba en el suelo? Entonces vos ves toda esa inhumanidad que nos gana y que caracteriza a este gobierno. Entonces realmente te das cuenta de que vamos por muy mal camino. Un camino en el cual desgraciadamente nos estamos enfrentando de pobres contra pobres, donde de pronto hay gente que justifica, porque vos fijate cuál es la idea del gobierno, estirar la idea de la edad jubilatoria. Sí. Y también gente del pueblo, gente como nosotros, trabajadores, que justifican eso. Porque ahora el pretexto es de que justamente la gente que se jubiló no aportó. Yo hice los trámites para jubilarme. ¿Sabes? Yo nunca guardé nada. Siempre cuando fui a jubilarme, fui a retirar la sábana en el ANSES de los aportes que tenía. Y ahí recién me doy cuenta de la cantidad de años que me robaron las empresas con las que estuve trabajando. ¿Y el Estado dónde estaba en ese momento? Entonces vos te das cuenta de eso. A mí me parece que se incurre en un error, pero yo entiendo que está muy instalado y hasta es difícil ir en contra del sentido común que se genera. Pero eso de personas sin aportes. Eso no es cierto. No es cierto. Jefes o sus empresas, sus empleadores no le aportaron, no le hicieron los aportes. ¿Y el Estado dónde estaba? Claro. Entonces vos te das cuenta, porque yo justamente cuando fui en ese momento, uno de los empleados con toda su buena predisposición agarra y me dice, bueno, cuando mucho dice, entrar en una moratoria. Yo le dije, ¿cómo voy a entrar en una moratoria? Encima que me robaron, tengo que agarrar y pagar una moratoria. Así, rasguñando de todos lados, pude superar los años que realmente necesitaba. Yo me jubilé, hice los trámites por el IPS, necesitaba 35 años, lo superé. Pero también eso, ¿por qué tengo que llegar a ese extremo? Y es lo que le pasó a mucha gente. Mi señora toda la vida trabajó. Y sin embargo, cuando se fue a jubilar, tuvo que entrar en la moratoria. Pero los patrones nunca aportaron. Si en grandes empresas en las cuales, como decir, que yo trabajé y me robaron, ¿qué podés esperar de una pyme? Y sin embargo, este gobierno, ¿qué es lo que hizo? Sacó justamente que los empleadores tuvieran la obligación de pagar y de pronto, se quitó todas las multas. Entonces, ya no es un hecho a considerar. Claro. Vos fíjate que él los consideró... No cumplir con lo que mínimamente... Él consideró los consideró héroes a los que no pagan impuestos. ¿Quiénes son? Principalmente las grandes empresas. Esos son héroes. Pero vos, en tu casa, vos tenés que... porque de esa manera se maneja también, porque lo que vos pagás de impuestos y demás, por lógica, tendría que volver al pueblo. Bueno, pero ¿qué pretendemos si volvemos a lo mismo? ¿Dónde está la justicia?
No, por ¿Dónde supuesto. estuvo en pandemia? Que Ahí está el solamente asunto. estuvo el departamento ejecutivo. ¿Dónde Nada. estuvieron los jueces luego de pandemia? ¿Sabes quién nos salvó a nosotros? A vos, a mí, al que nos está mirando ahora, al que están, por el que está el juicio ahora. Diego Armando Maradona nos salvó. Porque si no hubiese sido por la muerte de Diego, seguiríamos encerrados. Nos quieren como corderitos, obedientes. Les hago la última a los dos. La salida ha de ser política. Jorge, dentro de la política en general, te noto un poco escéptico, ¿no? Descreído, me da la impresión, pero danos tu mirada de qué se arma enfrente para, en definitiva, ir a las elecciones. Bueno, 2025 son de medio término, pero no dejan de ser importantes precisamente importantes. porque muchas Claro, cosas pasan por el lógico. Congreso y no han encontrado demasiada oposición ahí, No. por lo menos no pudiendo formar una mayoría. Ni ¿Qué ves escéptico, en la política como alternativa? ni escéptico ni descreído, resiliente. Hay que aprender de la naturaleza. En el invierno se guarda, en primavera florece. Tiene que venir un cambio. Estamos esperando ese cambio, estamos gestando ese cambio, estamos pariendo ese cambio. El Estado no quiere la gente en la calle. Y esto es parte de eso. Y esto es parte de eso. Se puede armar. Lo hiciste referencia vos. Pocas veces se vio tanta gente en nuestra ciudad de Luján, que es bastante conservadora, en la calle reclamando por un derecho. Porque sí salimos todos a festejar el Mundial. Te vuelvo a Por repetir. algún hecho de inseguridad hace años, alguna situación muy dolorosa, pero Un grupo, familias, pero eran grupos familiares. Yo lo recuerdo porque yo estaba en periodismo, ya te vuelvo a repetir, con Carlos Porto y nosotros nos tocó cubrir esas notas. Pero ni escéptico ni entregado, resiliente. Esto que la gente salga y diga, por mis derechos, por tus derechos, por el derecho de mi vecino, por el derecho a vivir dignamente, por, como hacías referencia, por el derecho a la seguridad. ¿Dónde está Patricia Bullrich? Me presenté, yo soy un vecino muy activo y muy proactivo en lo que es la vida política. Me has visto en el Consejo Deliberante. sí, muchas veces. Muchas veces, alocutando y no dejando hueco a la duda. ¿Querés saber de algo? Pregúntame. De algo que yo conozca, por supuesto, no me preguntes de otras cosas. Yo no soy politólogo, por ejemplo. Pero sí sabemos que ellos ya tienen su jubilación asegurada, por ejemplo. Entonces no les interesa el otro. Habría que preguntarle a los padres de eso. ¿Vos le enseñaste esto a tu hijo? ¿Vos le enseñaste a golpear viejos? ¿Vos le enseñaste a violar el derecho de los demás? ¿Vos le enseñaste al policía que estaba en la marcha drogándose antes de pegarle a los viejos? Porque hay muchísimas imágenes en las redes sociales. No hablemos de la familia del otro presidente que se fue, de Macri, porque se le robó a todos los de Morón. Pero ese es otro tema. Lo que tenemos que luchar acá, sin divisiones, es por los derechos. Patricia Bullrich dijo, van contra la República. Ustedes van contra la República. Ustedes como gobierno, violando la Constitución, van contra la República. Derechito protestar por la vereda. Nuestra Constitución Nacional nos garantiza el derecho a la protesta y el derecho a transitar libremente. ¿Por qué me pones una valla para que no pase? ¿Por qué no me dejas avanzar? ¿Por qué te tengo que mostrar el documento y decirte a dónde voy? Si mi Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional, ¿no?, consagrada por nuestros próceres, nos garantiza a todos los argentinos, no solamente a ellos que están del otro lado de la valla, de poder transitar, poder golpear, poder violar los derechos de otros. No solamente este gobierno y otros gobiernos. Hablemos de la justicia de familia. Son ineptos. Miles de padres, cientos de padres se suicidan porque no pueden ver a sus hijos. Tenemos el caso de Guandanara ahora, mediático, que vende las notas y prohíbe ver a sus hijos.
Esa es una violación sistemática de nuestra Constitución Nacional. ¿Dónde están los jueces? ¿Por qué no se le exige, señor, póngase a trabajar, como lo dijo Servina de Curía en el 2001 a Fernando de la Rúa? Pónganse a trabajar y si no, renuncien. Imagínense a San Martín cruzando en camilla los Andes para libertar Chile y Perú. No, discúlpenme, estoy enfermo, tengo neumonía, pulmonía le decían en ese momento, tengo pulmonía, no voy a cruzar. La gesta libertadora de los Andes no hubiese sido posible. Pero los jueces se guardaron bien en la pandemia y ahora están bien guardaditos porque ellos tienen, como decía Gianni Lunadei, este sillón es mío, mío, mío. Y como hiciste referencia, son cargos inamovibles. Julio. Yo creo que la única, me lo dije anoche, la única manera justamente de cambiar esta situación es estando en la calle. Por la experiencia que tengo, siempre cuando el pueblo ha salido es cuando ha conseguido los cambios. También le digo a muchos jóvenes que yo desgraciadamente siempre digo el pueblo elige su propio verdugo. Y es así, porque el pueblo eligió este gobierno. Es lo bueno que dentro de todo lo que tiene la democracia, que nosotros elegimos también, justamente elegimos quién nos va a verduguear, quién nos va a castigar. Y acá lo único que pretende este gobierno es quitarnos derechos, perder los derechos conquistados durante tantos años. Vos fíjate, nosotros estamos en estos momentos con un gobierno que valora a Margaret Thatcher, que asesinó a nuestros hermanos cuando hundió el general Belgrano. Nosotros el pueblo eligió a un presidente que valora justamente a quien cometió ese crimen y lo votó, y muchos aún lo siguen apoyando. Yo tengo fe y no es porque me acuerde de Palito Ortega, pero sí que el pueblo tiene que surgir alguien a quien nosotros podamos realmente votar. La derecha nunca nos sacó adelante, al contrario. Ya hemos tenido distintos gobiernos que han gobernado por derecha y así nos ha ido. Todos vendieron el país, todos. Lo primero que hacen es justamente acordarse del Fondo Monetario. El único presidente que pagó la deuda fue Kirchner, para que después viniera Macri y otra vez nos endeudara. Y ahora otra vez caemos en manos del fondo. Entonces justamente lo que yo le puedo decir al pueblo, que las próximas elecciones, que son importantes, porque son legislativas, pero son importantes, porque si ahora que no tienen mayoría hacen lo que hacen, justamente comprando voluntades de supuestamente partidos opositores, ¿qué puede llegar a pasar si realmente tuvieran toda su gente? Entonces, estas elecciones son muy importantes. Yo siempre le doy mucha importancia a lo que son las elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que elegimos, pero tenemos que saber, o por lo menos intentar elegir bien. Y en esta ocasión, no es que solamente los jóvenes votaron a esta persona, sino que también mucha gente mayor lo votó, y como yo más de uno justamente les dije, ¿sabes lo que pasa? Que cuando este tipo empiece a gobernar y hablando así lo criollo, tal cual se lo dije a esa persona, cuando te empiece a cagar de hambre, mientras vos en tu casa estás mirando televisión, vamos a ser los pelotudos los que estamos marchando para ver si cambiamos la situación. Y es así. Entonces por eso hay que abrir bien los ojos antes de votar. No podemos elegir un tipo que te está diciendo de antemano lo que va a hacer. Este tipo le dijo al pueblo, por eso no lo engañó, le dijo que venía con la motosierra.
Y la casta, la dichosa casta de la cual tanto habló, fueron los jubilados, los trabajadores y toda la gente que trabajaba muchísimos años en el Estado y que quedó sin trabajo. Un tipo que disfruta viendo que los demás se quedan sin su sustento. Ese tipo, lo único que podés esperar es que va a seguir profundizando la crisis en el país y va a vender todo, así como en su momento hicieron que vendieron a quien él tanto elogia, Menem, que entregó el país, vendió todo. Así esa es la idea de ellos, volver nuevamente a entregar y vender todo, y después volveremos a empezar. Pero no se trata justamente de tratar de que en estas elecciones que tenemos ahora, esta gente no consiga una mayoría absoluta como la que pretende. La tienen ahora, comprando votos. De la otra manera va a ser mucho más fácil.